Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el cual nos mirarán. Mi nombre es Andrea Gambino. Soy el creador, el impulsor, el anfitrión en este caso de la Tribu Sistémica, un espacio de encuentros y aprendizajes sistémicos. Y un espacio que me da la oportunidad de llegar a más profesionales, más colegas, más apasionados de esta herramienta que son las constelaciones familiares y el abordaje sistémico. Y bueno, ya vamos hacia el segundo año de actividades con Sonia Cayuela, que me apoya desde el principio. Y ahora estamos así también abriéndonos a nuevos invitados, nuevas invitadas que no conocemos muchos, que no fueron nuestros docentes, pero que igual tuvimos la oportunidad de encontrar en algún momento, en alguna reunión, en algún taller, y que finalmente podemos también invitar en este espacio. Pues la idea es abrir el espacio, ampliar la red, crear una comunidad de personas comprometidas y apasionadas en esto que hacemos, de crecer, de estar al servicio también, de compartir lo que en algún momento hemos podido tomar. Y bueno, y el día de hoy yo me siento muy contento, pues tengo el honor de tener a una súper profesional. El nombre todavía me cuesta un poco, más que todo el apellido me cuesta pronunciarlo, pero bueno, voy a hacerlo mejor. Ella es Mariana Bornstein. Luego le voy a preguntar a ella cómo se pronuncia bien. Es doctora, médica psiquiatra, y también, entre las varias cosas, se dedica a las constelaciones con caballos. Así que me parece una súper oportunidad conocerla un poco más. Yo tuve la oportunidad de conocerla en las primeras jornadas de Gestal y configuraciones sistémicas del NOA, Noreste Argentino, organizada por el doctor Pablo Chamorro. Así que muchas gracias, Pablo, por ser puente, por mostrarme también a tus colegas, tus amigas, tus invitados de estas jornadas. Tuve la oportunidad de conocerla a Mariana en una de sus charlas, en un taller, y recuerdo que una de las cosas que más me quedaron impactadas fue el hecho de que cuando hablaba de los caballos y del corazón de los caballos, del tamaño del corazón de los caballos, no recuerdo exactamente cuántas veces más grande es en comparación al corazón de un ser humano, pero que, si recuerdo bien, tan solamente el hecho de estar en presencia de un caballo en su entorno, de alguna forma podemos afinarnos con el campo electromagnético de la vibración que emana el corazón del caballo. Así que voy a comprobar esto directamente con ella para ver si lo recuerdo bien, para ver si lo entendí bien, pero qué interesante es este mundo, ¿no? Así que juntos vamos a descubrir un poco más este tema. También las invito a buscarla por YouTube. Yo estaba curiosando algunos videos, así como para conocerla un poco más. Y bueno, encontré cosas muy interesantes acerca del silencio, del sonido, de la manera de aprender, de mezclar las emociones y el aprendizaje, pero todo esto lo vamos a descubrir con ella. Así que ahorita la voy a enviar, mientras tanto la voy a invitar. Saludos a las amigas de siempre, Marta Vieto. Marta Vieto es de Uruguay, compañera, amiga de la red, colega también, consteladora y tribulante. O sea, poco a poco vamos conociéndonos más y se van juntando más personas. Así que hacemos este encuentro, es un encuentro previo para conocer un poco más a la persona invitada. La llamamos invitada especial, a la invitada del mes que nos dice que sí, que acepta la invitación y que también va a facilitar un encuentro grupal. Va a ser el domingo que viene, un encuentro libre, abierto, con esta idea, ¿no? De abrir el campo, de darse a conocer, darnos a conocer, difundir la mirada sistémica y bueno, ampliar nuestra red también. Así que le voy a dar la invitación a Mariana para que se pueda sumar.
Sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Ajá. La cámara está volteada. Sí, sí, sí. Un segundo. Tranquila. Ahí está. Era lo único que faltaba. Bienvenida, Martina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Gracias por por la la invitación. invitación. Ahí estamos, iguales. ¿Se escucha bien, Mariana? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Yo Perfecto. también. Yo también te Bueno, escucho perfecto. bárbaro. No sé si escuchaste. Ah, Mariana, ¿cómo se pronuncia tu apellido, por favor? Ah, bueno, mi apellido, lo de pronunciar es un detalle, no sabés lo que es cuando querés que sí te lo escriban bien. Bornstein. Por favor, Es cuéntanos un un, poco más de, si puede, de este origen, de este apellido. sí, cómo no. Es mi abuelo era de un pueblo en la frontera entre Rusia y Alemania que se llamaba igual que Elos, que se llama Bornstein. Y en esa época, como él era judío, los judíos en Rusia no tenían mucho derecho a elegir algunas cosas, así que lo tomaron para el ejército en Siberia. Finalmente él se escapa después de muchas historias en el medio, y era cosaco, así que estaba en la caballería. Qué interesante. No lo llegué a conocer, él murió mucho antes que yo naciera. Sí, 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 sí. Después fui encontrando a otros, así como otras historias más arriba todavía en relación a los caballos, que bueno, viste que uno empieza a preguntar en algún momento y había todavía, o sea, lo de él fue circunstancial, no le quedó más que ser cosaco y aprender sobre los caballos, pero por el lado de mi abuela paterna, eh, parece que hubo alguien que o sea, que criaba caballos, tenía estaba en otra situación económica y los criaba. A propósito de caballos, déjame dar la bienvenida también a Lucero de la Cañada. ¿Sí se pronuncia bien? Lucero de la Cañada, Porque yo he sí, visto que es perfecto, el lugar donde tú también trabajas, ¿verdad? Con los caballos, ¿cierto? así es. Junto con, o sea, la dueña del lugar se llama Silvia D'Alessandro y con ella fue que empezamos. Empezamos, una vez estaba yo mirando, hay un lugar que se usa para manejar los caballos que se le dicen acá circular, de hecho es un círculo, y nada, yo estaba parada mirando cómo una persona estaba haciendo algún ejercicio con su caballo. Silvia se pone al lado, empezamos a hablar y entonces me dice, te apuesto a que vos mirando lo que pasa entre el caballo y la persona me podés contar cosas de la persona. Y bueno, ahí empezó. Ella no me dijo nada de la persona y yo le dije todo de la persona mirando lo que estaba pasando con el caballo. Lo, digamos lo que el caballo cuenta, ¿no? Porque esto que vos decías de las constelaciones con caballos, yo al principio le llamaba conversaciones con caballos. Después resultó que era como más confuso para la gente y entonces eh, empezamos a hablar sobre esto de las constelaciones, o a nombrarlo así, ¿no? Pero sí que cuando te vas enterando de cuánto y cómo se comunican, te das cuenta de que conversan todo el tiempo. Tienen mínimo estas dos acá, que en este momento, por ejemplo, yo estaría así. Con esta te estaría mirando y con esta estaría escuchando todo el resto, porque como ellos son presa, tienen que estar muy atentos, porque, porque bueno, sí, la realidad es que manda la biología y el riesgo siempre es el posible predador. Aunque aun cuando sean caballos que quizás no han tenido nunca la circunstancia de una predación de un león, pero finalmente nosotros somos los mayores predadores de ellos, ¿no? Porque nosotros tenemos garras, por eso somos predadores. Entonces, volviendo a aquel momento,
Bueno, ahí empezó, cuando nos empezamos a reír de todo lo que yo había contado de la persona, por ver qué era lo que le pasaba al caballo. El caballo habla muchísimo, se comunica mucho en cualquier circunstancia. Eh, Ahí empezamos a armar esto hace más o menos 8 o 9 años, más o menos. Siempre me equivoco con la fecha. Mariana, una consulta. ¿Y tú ya eras consteladora familiar o Eh, cómo? sí, yo a mí me pasa al día de la fecha lo siguiente, yo no constelo con personas. Cuando yo empecé a mí me pasó esto, yo soy médica psiquiatra, entonces, bueno, trabajaba, entonces en algún momento me empezaron a llegar pacientes que me decían, che, Mariana, ¿sabes que yo constelé? Y no sé qué, y me contaron de la constelación, me picó el bichito de la curiosidad y ahí me empecé a formar en constelaciones. Como tantas cosas que quizás me formé y hacen, fueron una suma para cómo yo me manejo con mis pacientes o en distintas circunstancias, o sea, no siempre son estrictamente pacientes, pero sí el manejo de equipo, lo que tiene que ver con deporte de alto rendimiento, yo qué sé, empresas, acompañando empresas en determinados procesos, algo por el estilo, me sumó un montón, porque es como que es me suma todo el tiempo, porque me hace pensar en esto. O sea, yo no existo sin la historia de mi abuelo. Y el señor aparentemente estuvo 20 años eh, preso digamos, de los Ares en ese momento, como cosaco, en Siberia, que era difícil, un lugar complejo para vivir, para sobrevivir, para ser exacto. Eh, Así que yo me formé, nunca, es muy raro que yo haga constelaciones con personas con personas, digamos, algo así, y empecé a despuntar el vicio ampliamente cuando empecé a ver que los caballos, calculo no, o sea, yo podría decirte que si uno se detiene a mirar, creo que las hormigas son capaces de constelar, si uno supiera tanto de etología como para saber qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, como que hay una resonancia, la biología resuena con la cuestión de la constelación, y los caballos, si es que es posible decir, están todo el tiempo constelando. Quizás es más evidente, esto lo fui mirando, lo fui leyendo, fuimos aprendiendo con Silvia, que en general los animales de presa, o sea, los que son comida de otros, eh, necesitan mucho más la situación de la constelación. Eh, Entre ellos, ¿no? Vos los ves como están todo el tiempo haciendo pasos de baile. El caballo, vos lo ves en manada, en grande, y están todo el tiempo, tienen un movimiento bastante particular. Y después está la otra cuestión de que justamente como son tan perceptivos, porque si no perciben correctamente, mueren, así de sencillo, se la pasan leyendo eh, movimientos, características, energías, si vos te acercás a un caballo tenés que acercarte de una determinada manera si él no te conoce, porque si no, no importa cuán amansado esté y cuán amable sea, él va a tender a decir, no sé quién viene, y si ponerle mi energía es complicada, él va a decir, mejor, o me voy, o lo que hace el caballo es girarte y darte la anca, porque, bueno, lo que tiene preparada es la patada en el caso que tuviera que usarla. Son sus dos maneras de defenderse en general. O puede correr o patea. Mira, si quieres saber por qué, porque mientras tanto se unió también Sonia Cayuela, que, bueno, en este juego de hablar de víctima, victimario, también habla de patada voladora, ¿no? Que también nosotros las tenemos Oh, o deberíamos tenerla cuando nos sentimos, digamos, atacados o, bueno, cada uno sí. sabe cómo lo hace, pero son como dinámicas esta de la víctima o del victimario que me parece que están, bueno, nosotros también seguimos siendo, ¿no? como se dice, mamíferos, ¿no? Sí, Así que, y nosotros somos mamíferos, así que nosotros somos animales. Así que estamos hablando de especies diferentes.
ponele que quizás nos ha tocado estar como en un estrato más alto en términos de la oposición del pulgar y esas cosas. Pero la verdad es que cada grupo etológico de animales tiene mucho para contarnos. Los caballos son animales muy inteligentes. O sea, que hayan sido siempre usados como bestias de carga y sometidos por nosotros es parte de nuestra historia, que nos dedicamos a someter sin preguntar. Pero claramente sí, o sea, son animales en donde la dinámica víctima-victimario es lo primero que aparece. Lo primero que aparece cuando se acerca a una persona. El caballo te empieza a contar un montón de cosas sobre la persona solamente porque él necesita, en cuanto la persona entró a su campo, digamos, a la zona de él necesita saber si tiene que tener miedo o no. Mira, te quería Y ahí, compartir dime. o sea, una reflexión pregunta. Y también aprovechar para mencionar esto de la palabra nueva que aprendí gracias a tu carta de presentación. Si la pronuncio bien es etología, ¿verdad? O etología. Sí. Etología. Etología, etología, sí. La etología es el estudio científico del comportamiento humano y animal, ¿cierto? Sí. Lo busqué así en Así internet porque no la sabe. es, así es, así es. Así Es el, que aprendí una palabra nueva. Y también te quería hacer esta pregunta, Mariana. Es como esta pregunta de reflexión, ¿qué opinas acerca del victimario víctima desde tu experiencia? Es decir, ¿viene primero el victimario o primero la víctima? Es como, primero la gallina o luego. Desde tu experiencia con los caballos. sí, te iba a decir eso. Yo te contesto lo que hemos visto Silvia y yo. Silvia sabe mucho la realidad es que la que más me enseñó a mí a hablar caballo es Silvia. Eh, Así que bueno, al principio yo me callaba, aprendí mucho, me callé mucho tiempo hasta que dije, ok, creo que hablo un poco de caballo. Eh, y en general, yo creo que primero está la víctima. Por lo menos desde lo que muestran ellos, ¿eh? O sea, no sé si es el huevo o la gallina. En, una cosa es el caballo, cuando está suelto y entre caballos, y entonces funciona de una determinada manera. El tema es cuando entra un predador, como nosotros, porque ahí se establece instantáneamente una situación de víctima, que vendría a ser él, y victimarios nosotros, que somos predadores. Eh, Vuelvo a decirte, si él tiene espacio, corre, porque no va a elegir patearte, nunca, es rarísimo. Y si eligió patearte es porque ya se estableció la constelación, y él ya está constelando alguna otra cosa que no es absolutamente propio de lo etológico en términos de caballo. O sea, acá es donde es interesante esta cuestión de la etología como una ciencia que estudia, es la ciencia del comportamiento de animales y humanos. Siendo que en realidad no hay una gran diferencia, digo, ponerle animales en general y los que oponemos el dedo, eh, pero ahí, o sea, cuanto más vos sepas de caballo, más podés decir, esto no es un comportamiento de caballo. Entonces el caballo empezó a constelar. Mm. El caballo se puso como representante de algo. Cuando vi ahí me parece que en Facebook, que alguien te preguntó si en el Zoom del próximo domingo iba a haber videitos, me voy a fijar, porque en realidad son situaciones muy íntimas, con lo cual en general no tengo muchos videitos, porque lo que vos veas tiene sentido en tanto veas a la persona. Porque si no es un movimiento de caballos que si no sabes de caballos no entendés nada, decís, ay mira, se están moviendo, no es que no entiendas, solo ves que se mueven de una determinada manera que no tiene por qué resonarte. Entonces, como que me voy a fijar si hay alguno, si encuentro alguno, pero por una cuestión, vuelvo, es una situación muy personal, porque, a ver, cuando son constelaciones individuales, por supuesto que no tienen sentido en función de lo que está considerando la persona. Y como los caballos constelan solos, o
si querés decirlo, resuenan con la energía de la gente solos, cuando estamos trabajando grupal, de manera grupal, hay capaz que puedo llegar a encontrar algún video que para darle sentido en el caso de que lo podamos ver. Ahí se puede llegar a encontrar algo, porque tengo como, tendría como el permiso de mostrarlo, algo así. A ver, Eh, si te entiendo bien, Mariana, sería, a ver, o sea, el caballo nos muestra algo como que tiene que ver con una constelación cuando hace un movimiento que no es típico del comportamiento de los caballos. Así es. Entonces tenés que saber, cuanto más sepas hablar caballo, Mm. más te vas a dar cuenta que en ese momento dejó de hablar caballo. Sí. Una curiosidad, bueno, tengo muchas ya, pero por eso, qué suerte que tengo de poder estar acá y hacerte mis preguntas así en un espacio abierto. Para mí es la fiesta, esta es como Navidad Somos dos brindando, Andrea. y la verdad que lo disfruto mucho este espacio. Por eso también aprovecharlo y invitar a las personas que quieren hacer sus preguntas que la hagan acá, vamos a ver si tenemos espacio. Y mira, lo que te quería preguntar era también, ¿cómo se prepara un espacio? Porque cuando nosotros facilitamos un taller, bueno, las sillas, ¿no? La florita, el agua, todo esto, pero me preguntaba, cómo se prepara un espacio para constelaciones con caballos, si así se llaman, o un taller con caballos? Y enseguida la pregunta es, ¿tiene un lugar, tiene una forma particular? O sea, tiene que ser circular, porque yo mirando el video ahí que compartir en la red, veía que algunos sitios eran circulares, algunos tenían otra forma tipo cuadrada, rectangular. Entonces, esto te quería consultar, Mariana. ¿Puede compartir? Nosotras empezamos trabajando en el circular. Y a medida que fuimos, la verdad es que no, Silvia no, digamos, sabe mucho de etología y de todo lo que tiene que ver con caballos. Ella es coach y está mucho en neuroeducación y este tipo de cosas, pero en lo que tenía que ver esta cuestión de unir personas con caballos, estábamos las dos viendo cómo hacerlo de la manera más, eh, de la forma que nos gustara a nosotras, que las dos somos como muy... eh, digamos, no nos importa lo formal, pero sí lo serio, en términos de que, bueno, lo que resultara fue una cosa, por lo menos, nada, que hubiera compromiso y coherencia en esto que estábamos haciendo. Así que empezamos con el circular, llegó un momento en donde nos dimos cuenta que el nivel de intensidad que levantaba el caballo con las personas dentro del circular era demasiado fuerte, o sea, nos pasó en varios momentos que dijimos esto, no, debo decir que no tanto por las personas, sino por los caballos. A los caballos no les resultaba fácil soportar, sería, aun cuando no tuvieran a nadie encima, soportaban estados emocionales demasiado complejos a veces, ¿no? Entonces, y se veía después, ¿sabes? Se veía cómo de repente quedaban cansados, como, o sea, cuestiones de caballos en donde vos decías, ¿por qué si este muchacho no anduvo galopando el día entero, no tiene ganas de nada? Vos veías determinadas actitudes en ellos. Así que ahí cambiamos de geografía y que es en donde actualmente trabajamos, que se trabaja, nosotros le decimos piquete, que es un espacio de campo grande, lo suficientemente grande, normalmente trabajamos entre más o menos, entre 6 y 8 caballos, que es una cantidad razonable. Cuando están calmaditos, no pasa nada, pero cuando de repente el asunto se pone picante y empiezan a correr, si vos tenés más cantidad de caballos, bueno, ya no es tan seguro para las personas. Eh, es un espacio grande, ¿no? Algo así como un poco más de un cuarto de hectárea. Eh, Está dividido por hilos, o sea, es un rectángulo, y en la mitad ponemos, hablando de preparar, ponemos otro hilo, más o menos en la mitad, que lo que hace es permitir, es como si fueran dos espacios. El espacio de atrás del hilo que está en el medio, eh, es de caballos nada más. O sea, si el caballo decide irse ahí, se lo respeta.
en una situación de constelación, se lo respeta porque por algo está saliendo del campo. Entonces es como si hubiera un campo en donde podemos ser caballos y personas trabajando, y el espacio en donde el caballo puede huir, literalmente, si no quiere estar en la situación. Los caballos, digamos, tanto sean, no solemos trabajar siempre con los mismos caballos por distintas circunstancias, porque la realidad es que Silvia, hablando de preparar, antes que haya un taller, eh, ella evalúa cómo están emocionalmente los caballos, porque si, por tantas razones, no sé, en la primavera, por ejemplo, manda el tema del celo. Entonces, tenés que fijarte qué caballos van a estar trabajando, porque si hay alguno que está muy, muy enamoradizo, probablemente haya problema de caballos ahí adentro. Entonces, ella prepara la manada. Lo primero que, o sea, se prepara la geografía y se prepara la manada con tratando de cuidar a las personas y a los caballos. ¿Lo contesté? Sí, sí, sí. O sea, se me surgen muchas más preguntas, pero sí. Qué interesante. Yo nunca asistí a unas constelaciones con caballos. Por eso te digo, se me vienen un montón de preguntas y bueno, yo siento que hay mucho para hablar, pero la primera, o sea, la primera cosa que yo dije de los caballos, ¿te acuerdas? No sé si lo escuchaste, es esto de que tan solo por la presencia del caballo, por la dimensión del corazón que tienen, es como si los seres humanos nos pudiéramos afinar a este campo, ¿cómo se llamaría? ¿Un campo electromagnético? ¿Cómo es? Es un campo electromagnético, es algo que, digamos, está lo que las neurociencias han hecho, han permitido, o sea, el estado actual de las neurociencias han permitido que se puedan aplicar a otras, puedan llegar a lugares muy interesantes, como por ejemplo que esta cuestión de las células, el corazón tiene, nuestro corazón y el del caballo tiene células eléctricas, o sea, la transmisión de los impulsos son eléctricos, a diferencia del músculo liso, del músculo estriado, que es de la musculatura en general que uno tiene en el cuerpo, que puede, el liso es de las vísceras, el estriado es de la musculatura que nos mantiene en movimiento, y el corazón tiene células que transmiten de manera eléctrica, con lo cual los corazones tienen un campo electromagnético, el nuestro alcanza el 1,5 metros más o menos, el del corazón lo multiplica por, el del caballo, perdón, lo multiplica por 10 aproximadamente, dependiendo del tamaño del caballo, por supuesto, porque la realidad es que hay muchos tamaños. Digo, un pony no tiene el mismo corazón, el tamaño del corazón que el de un caballo de salto, o un percherón. Si bien, bueno, igual ya tienen una masa habitual como corazón de caballo, ¿no? Con lo cual, cuando vos te acercás a un caballo y te quedás calladito y quieto, lo probás, si conseguís, te pones a respirar, o sea, tratás de no esperar nada y entras como en un determinado estado de quietud, es bastante probable que por una cuestión electromagnética, ese campo tanto más grande, lo que hace es como aplacar a nuestro corazón, porque las pulsaciones, digamos, los latidos son más lentos, entonces abarcan a nuestro corazón, y por otro lado empiezan a calmar, sencillamente como se calman entre ellos, o sea, eh, justamente porque al ser el caballo un animal de presa, son caballos, son animales que no emiten sonido, salvo que estén muy seguros o muy asustados. No hay sonido. El relincho es algo que se produce en situaciones etológicas muy puntuales. El relincho o la variedad de sonidos que emiten, ¿no? Eh, pero una yegua va a tener a su cría sin quejarse, porque imagínate que no hay situación de mayor exposición para una yegua que cuando está pariendo. Entonces, le está doliendo un montón, porque no es que no le duela, sino que si ella se queja, una presa puede escuchar y atacarla a ella y a la cría. Entonces, los caballos son como los caballos, los burros, las mulas, digamos, son animales muy sufridos, porque cuando se instala la situación de crisis, a veces tienen que morir en silencio, porque lo importante es que el resto de la manada, esta cosa del bien común, las manadas tienen una cuestión de ir hacia el bien común muy fuerte, porque quizás es el individuo que tenía que morir para que el resto pudiera vivir.
Esto es algo que en la naturaleza pura pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, y no vas a ver a un caballo. De hecho, si mirás, no sé, documentales del National Geographic, vos vas a ver cuando muestran a las gacelas, cuando el león agarra a la gacela, esa gacela no grita, porque, porque bueno, es la que tuvo que morir y el resto se va corriendo. Y tampoco esas gacelas cuando tienen cría se quejan, porque puede escucharla un león o lo que estuviera cerca. Eh, y yo me fui por acá porque vos me preguntaste, perdón, De a la mí también. coherencia, mira, Lucero escribe coherencia cardíaca. Esto del tema La de... coherencia cardíaca, sí. Se le llaman, le dieron a llamar coherencia cardíaca, eh, entiendo que algún nombre le tenían que poner, porque la realidad es que es como que este campo electromagnético mayor ayuda a que este campo electromagnético menor entre en coherencia con el más grande. Ellos, de hecho, ahora se sabe que también se comunican en relación a sus propios campos electromagnéticos cardíacos, entre ellos. ¡Wow! Sí, 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 desde la etología, ¿no? Es etológico. Mira, a ver, yo por lo poco que he encontrado en las redes, invito a las personas a ir a buscar ahí a Mariana, no repito el apellido ya, No, no, pero ahí tranquilo. la pueden encontrar. Yo escuché de este tema de, ¿cómo se llama? Temática era la temática equilibrio de los silencios. Ah, Y sí. parece espectacular, o sea, por favor, investiguen porque me parece, lo que a mí me gusta es que como que tú partes de una base bien científica, como bien cuadrada, como lo mencionas, para luego ir subiendo de niveles, ¿no? Es como desde la neurociencia o el comportamiento, ¿no? Esto de etología, pero para luego ir a, diría yo, a niveles de comprensiones más sutiles, quizás, o menos científicos, no sé, o menos visibles, ¿no? No sé Creo, si es... sí, creo que, o sea, menos, no sé si no sé si diría visible, sí, no sé si menos científico. Creo que hay una cuestión fenomenológica a veces que es muy difícil de comprobar. Mm, eh, por eso es que yo, viste, decía que eran conversaciones sistémicas con caballos, y bueno, para que se entienda mal, más son constelaciones sistémicas con caballos, pero yo qué sé si constelan los caballos, no tengo idea, no, no, honestamente no lo sé. Es más una cuestión de traducírselo a la gente para que las personas digan, ok, esto me interesa, o puedo estar entendiendo un poco de qué trata, pero no me consta que constelen. No, no, no diría eso, no lo aseguraría jamás, porque es algo fenomenológico. Eh, y viste lo fenomenológico, uno tiene que estar, nosotros siempre decimos que para este tipo de trabajo tenés que estar disponible. Si vas a llegar diciendo, pero qué locura todo esto, las cosas van a pasar igual, solo que no las vas a poder ver, como en cualquier campo fenomenológico, creo. sí, te leo los comentarios. Sonia Cayuela dice, amo tu pasión. Marta Vieto comenta esto de como esto de la conciencia mayor, creo que tiene que ver con este último que comentaste. Lucero nos dice, se dice que los caballos comunican con señales silenciosas. Así que arriba. Y aquí dicen, Piu Kemal dice, la elocuencia del silencio. Y sí, de hecho, vuelvo a invitarlos a que vayan a buscar ese video que habla sobre el equilibrio de los silencios, porque me parece re interesante. Y, y bueno, eh, bueno, así, me gustaría como también mencionar este trabajo que haces, que se llama Emociones al Galope, ¿verdad? Sí, ese es nuestro taller. Y, y por lo que entiendo es como incluir las emociones, además de los sonidos y los silencios, al aprendizaje. Sí, es lo que también fuimos dando cuenta cuando trabajábamos, mientras hacíamos camino, eh, es que las personas en general
desconocemos mucho sobre emociones. O sea, Mm. tenemos como un abanico muy cortito, muy pocos colores en la cartuchera, eh, y entonces es como que podemos, nos empobrecemos cuando no sabemos lo que estamos sintiendo. Y una cosa muy linda que también es algo que sencillamente nos fuimos dando cuenta que sencillamente pasa, porque los caballos es como si los gestionaran de alguna manera como especie, son muy sensibles y reactivos a nuestro estado emocional. O sea, esa víctima inevitable que puede ser un caballo, es increíblemente generoso con nosotros que como especie somos predadores de ellos permanentemente. Y una de las cosas, hablando de esta generosidad de ellos, es que rápidamente te devuelven lo que estás sintiendo. Eh, Suelo poner este ejemplo porque es como, siempre uso medio el mismo en un inicio porque es el más evidente, que eh, viene una persona y dice, no, porque la verdad, ¿cómo estás? ¿No? A veces en la cosa de la presentación, ¿y cómo te sentís? O sea, normalmente yo inicio con una respiración o una meditación chiquita, como para que la persona baje, la gente baje, yo qué sé, y entonces les digo que se presenten, ¿cómo están en este momento? ¿Cómo te sentís? Y mucha gente dice, ay, estoy una paz, me siento absolutamente en armonía. Entonces yo, ya a esta altura, Silvia y yo decimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y es notable como esa persona que, no es que no dijo una cosa por otra, ¿eh? Eh, en serio cree que está armónica. Entra al campo de trabajo con los caballos y, por ejemplo, no se le acerca a ninguno ni por equivocación. Entonces, bueno, yo lo que en ese momento digo, ok, armónica no está, en paz no está. O sea, cantidad de emociones le están pasando que no está pudiendo registrar. Entonces, en esto, a mí me gusta mucho el trabajo del asunto del silencio, de cuándo silencio y cuándo no silencio, y me gusta mucho decir que eh, no sé si me gusta, es lo que me parece razonable. Yo pienso que los caballos son metáforas. Todo el tiempo nos están regalando metáforas. Eh, es, es- Son metáforas visuales que terminan construyendo un puente entre lo nuevo y lo que es familiar de uno. O sea, lo nuevo que tenés para enterarte sobre algo y lo que vos creés que conocés sobre vos. Y eso es lo más enriquecedor. La gente llega de una determinada manera, pensando determinada cosa, lo que fuera, y generalmente se va definitivamente pensando otra, por un lado. Desde esto de mezclar las emociones con lo que ellos te están devolviendo, pero además se lo llevan en el cuerpo. O sea, no son palabras. Viste que nosotros siempre estamos acá arriba, todo el tiempo acá arriba, acá arriba, acá arriba, tratando de comprender, tratando de aprender, tratando de... y trabajar con caballos te invita a que, de hecho te pone en esta encrucijada de que o dejo de estar acá arriba o nada va a pasar. Cuanto más el asunto eh, pase a una cosa de que todos juguemos a lo mismo y no que el humano se quede en esta cosa de yo sé, yo veo, yo evalúo, eh, de más cosas te vas a enterar cuando trabajes con caballos, porque son increíblemente generosos cuando aflojamos con el tema de la soberbia, por ejemplo. No sé dónde lo leí, pero leí esto de que los caballos nos espejan. ¿Tiene que ver con esto, Mariana? ¿Esto que estás Sí, es, diciendo? es esto, es por alguna razón, que hay muchas explicaciones, ninguna me convence tanto personalmente, por alguna razón de especie, en general las presas las especies presa tienden a espejar, si uno se toma el trabajo de hablar, me refiero de aprender qué es lo que dicen cuando se comunican. Eh, Probablemente sea como un recurso que ellos tienen cuando ellos se espejan a la vez que me están espejando, ponele. Si espejan mi enojo o espejan mi tristeza,
es una información que a ellos les permite decir, ok, ¿me puedo quedar en este campo o mejor me voy al fondo? Porque no quiero estar acá con este enojo, con esta ira, con esta oscuridad. Eh, Eso es como un primer acercamiento del caballo cuando está espejando. Eh, Entiendo yo que como una necesidad de él de comprender qué es lo que pasa con nosotros, que somos otra especie y además predadores, él se pone como, se sincroniza. Ellos se sincronizan y de alguna manera comprenden qué es lo que nos está pasando y nos espejan, lo muestran. O sea, si estamos enojados, o no se acercan, o patean, o muerden. Lo cual no es lo más habitual, pero por supuesto que pasa, porque son, además es esto, ¿no? Cuando trabajamos con caballos, ellos tienen el derecho de irse, el permiso de irse. No están agarrados a que estén cerca nuestro. Eh, entonces, todo lo que pasa cuando pasan cosas es porque ellos han decidido mostrar eso de alguna manera. Lo más sencillo es cuando espejan, porque no deja de ser una conducta biológica e etológica en donde ellos están tomando también conocimiento de información sobre nosotros. Cuando se empiezan a armar estas danzas que, bueno, uno puede, yo digo conversaciones, pero para que se entienda más hablo de constelaciones, eh, en donde ya no se portan como se portaría una manada de caballos, y más cuando vos conocés a la manada, por ejemplo, ¿no? Porque en momentos en donde hemos trabajado en otros espacios con otros caballos, no conocemos a la manada, pero sabemos que algo empezó a pasar porque no es comportamiento de caballo. Entonces, viste que vos decías esto de ir como subiendo, lo básico es la etología, lo duro es la etología, y podés ir subiendo algo como un poquito más sutil. Bueno, lo sutil está en la zona de las constelaciones, en donde ahí son increíblemente generosos, porque funcionan como representantes. Es ahí donde cuando armamos las constelaciones, las personas, hay veces que sencillamente vos ves que ahí está la persona y que dice, yo no le pregunté nada, es mi mamá, hubiera hecho lo mismo mi mamá. Mi mamá hubiera hecho eso que acaba de hacer esa yegua. Y ahí empieza. Y ahí empieza el juego de la constelación y del espejo. Y bueno, en lo que uno sepa y se haya querido formar y haya sumado información, tenés como más para devolverle a esa persona algo que se lleva en el cuerpo. Porque difícilmente las personas no se lleven los ojos del caballo en el alma. O sea, al caballo al cual le pudieron asignar un representante, le pudieron asignar porque le salió de las tripas, o sea, es una cosa muy visceral, se llevan los ojos de ese caballo y se lo llevan, con lo que los ojos le contaron. Estoy pensando, dos palabras en mi mente. Una es la confianza. Sería como, o sea, me pregunto, te pregunto, es qué se necesita para establecer o para, no sé si es ganarse la confianza de un caballo cuando entro en el campo de un caballo, ¿no? Como, ¿qué necesito yo como persona? Porque yo me puedo declarar el más pacífico, incluso podría decir, yo no como carne, pero me acerco a un caballo y se corre, ¿no? Entonces, me pregunto y te pregunto, desde tu experiencia, ¿qué necesitamos como seres humanos para establecer la confianza o lograr la confianza con un caballo? Si puedes compartirnos esto. Eh, eh, O, sí, o qué se a puede ver, sí. tener en cuenta, ¿no? No sé. El tema de la coherencia, o sea, como el caballo el caballo necesita saber si puede quedarse tranquilo o tiene que irse a ver si todavía lo lastiman o se lo quieren comer, hablando así etológicamente. Cuanto más estemos nosotros en eje o disponibles, o sea, la disponibilidad, para poder estar disponibles, cuando yo digo disponibles hablo de, bueno, vengo a una experiencia diferente, en vez de juzgar, sencillamente voy a dejar que las cosas pasen. Ya ahí, eso el caballo lo lee instantáneamente. Cuando la persona está más en un modo de juzgar, también se nota mucho en relación a lo que no pasa entre la persona y el caballo. Cuando la persona empieza a juzgar mucho y está como muy tensa porque está queriendo algún tipo de resultado,
el caballo empieza, es lo primero que registra, y entonces es como si dijera, con vos no juego, porque mis reglas son que necesito que estés disponible, porque yo soy la víctima, así que si yo estoy siendo tan amable de jugar con vos, necesito que te pongas armas. ¿Se A entendió? mí me encantó o sea, a mí me parece que sí. Muchas gracias. Ahora le voy a dar el pase a una persona a Marta Nieto, que pregunta, ¿cada caballo asume a un representante? Cuando dice asume, no sé si es, no sé, O sea, si la entiendes. entiendo yo que debe preguntar si queda como fijo en ese representante. No. Va, digo, es lo que yo me preguntaría. No sé si es exactamente esa la pregunta. Eh, no. Eh, con el tiempo hemos armado como patrones, ¿no? Porque ellos funcionan mucho con patrones sistémicos, que yo le digo patrones sistémicos de funcionamiento. Entonces, es como que hemos aprendido a mirar estos patrones sistémicos de funcionamiento. Entonces, hay un tiempo limitado en donde cuando la persona le asigna, dice, bueno, no, la yegua blanca es mi mamá y el alazán es mi hermano, hay que estar atentos porque ellos tienen patrones en donde se nota cómo desarman esa conversación que estaban teniendo, con digamos, esa constelación que había empezado a funcionar. Eh, porque porque no tienen nuestros tiempos, tanto en la rapidez en que arman la devolución, que a veces es increíblemente rápido y certero, como en el hecho de que como manejan otros tiempos, también puede pasar que las personas que siempre estamos ansiosas y queremos un resultado ya, nuestro taller dura 4 horas. Y a veces, para que la persona diga, pucha, eso que yo me planteé al principio me lo contestaron 4 horas después. Entonces a veces pasa eso, a veces eso que la persona trae se resuelve ahí, a los 10 minutos. Pero a veces pasa todo el taller y la persona al final dice, ahora, ahora entendí o ahora para mí tiene sentido esto que pasó. Porque cada baile, cada episodio, situación de constelación, que no hay, por otro lado, no hay forma que Silvia, yo o nadie genere, o sea, ellos, todo lo que hacen es espontáneo, es una cuestión de ellos, es generosidad de ellos. Nosotras no podemos hacer nada más que, de alguna manera, contarle a la gente lo que vimos nosotras y lo que vio la persona, ¿no? Porque la imagen visual es lo más fuerte que pasa. Es sencillamente lo que la gente se va con esta situación de decir, me pasó algo con algo que es imposible de manipular, de sugestionar, todo eso es imposible. Estamos hablando que hay 6 u 8 caballos, o sea, 500 kilos multiplicado por 8, moviéndose libres, haciendo lo que les parece para contar algo. Eh, Así que Silvia y yo lo que hacemos de traductora, si querés. Eh, y hasta ahí, porque por eso yo hablo tanto a veces del tema del silencio, porque viste que el cerebro humano tiende a rellenar. Biológicamente tendemos a rellenar. Entonces, cuando estamos facilitando, por ejemplo, una constelación con caballos, en donde los muchachos son mudos, por lo menos no hablan nuestro idioma, hay que cuidar mucho el tema de no tender a rellenar, porque si no se pierde también eso tan especial del silencio de ellos y de otra manera de comunicar. O sea, yo no tengo que inventar cosas para ser exacta. O sea, no hay que dejarse ganar por esta cuestión tan humana de ver más de lo que se está viendo. O sea, es como esa zona es un bordecito en donde yo te traduzco, pero si yo te traduzco más de la cuenta, estoy inventando. Me estoy dejando llevar por la poesía del momento, para no decir inventar que queda feo, pero bueno, al fin del día que es lo mismo, ¿no? Marta,
Yeto, que fue la persona que te preguntó, te dice gracias. Un placer. Liliana también dice vivencia pura. Y, y Piu que Malal dice, la confianza es propia del caballo, actúa en coherencia. Quique Malal es un amigo chileno que sabe muchísimo de caballos y de manadas salvajes, muchísimo. Eh, y le agradezco que esté ahí. Sí, la confianza es esta cosa tan particular que tiene el caballo, que por un lado es puro cosquillas y miedo, pero por el otro te regala, le regala a un predador, como somos nosotros, esa confianza que está en vos y sos capaz de estar a la altura de ese regalo, ¿no? Mariana, por absurdo, entonces, o digamos, también así se hace, yo podría como consultante llegar al espacio y de repente sin decirte ni siquiera cuál es mi tema y, y los caballos me muestran cosas, a pesar de que yo haya dicho cuál es mi tema. O sea, es como ellos, Sí. o sea, ok, no, o sea, Ellos ok. te muestran cosas y pongo un ejemplo. Te muestran, un poco esto, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que divino, qué hermoso el verde, el campo, el celeste, el cielo, yo qué sé, los pajaritos. Viene un caballo y te muerde. Es algo que no pasa. O sea, los caballos no muerden como habitualidad, ¿eh? Y además nosotras cuidamos que si existiera la posibilidad de que hubiera alguno que le encantara ese punto, no esté. Si te mordió, ya te dijo, mínimo te dijo, callate y deja de hablar pavadas. Mínimo. Y suelen hacerlo así de clarito, ¿eh? O sea, así. ¿Y lo hacen cuando yo entro en su campo o cuando yo me acerco a ti como facilitadora? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Nosotras solemos estar lejos. Lo hacen cuando vos entrás a su campo o ellos deciden entrar al tuyo. Porque en esta cuestión del espacio libre y negociado entre personas y caballos que hay, muchas veces nos pasa a nosotros que hay talleres, hay mucha gente que viene habitualmente y entonces es como muy rico escuchar esta cuestión de cuando te dicen esta es la primera vez que lo veo y eso que viene un montón de veces. La vez pasada ninguno se acercaba y esta vez se acercó la manada entera. Eh, Nadie entra con comida, nadie entra con agua, nadie entra con un extra, porque son extremadamente curiosos, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que yo digo, todo aquello que pudiera llamar la atención o que les significara comida o lo que fuere, allá. Mm. Primero, por una cuestión de mantener las cosas más o menos estables. Y por otro lado, porque 500 kilos con ganas de comerse una galletita se pueden poner muy pesados, muy. Entonces, bueno, esas cosas hay que más o menos manejarlas, pero es permanente esto que pasa en los talleres. O sea, dependiendo, porque los grupos los grupos de humanos también se sincronizan con algún determinado tema. Cada uno trae temas así como individuales. Y sin embargo, cuando a veces los caballos empiezan a mostrar algo de una manera muy, muy concreta, en donde yo digo, decimos, acá empezó y ya no están funcionando exactamente como caballos, en ese momento, si vos haces la pregunta, ¿de qué creen que se trata esto? ¿Será que hay algún tema en común? Tardan un minuto esas personas en decir, sí, estuvimos hablando y sabes que al final, no sé, todos tenemos un tema con X, lo que fuera, no sé, me estoy acordando puntualmente de un taller que fue como muy notable, en donde el tema en común había sido la pérdida de hijos. Tanto literal, o sea, de hijos que habían fallecido, como que no se hablaban con esos hijos. Y de hecho había una chica muy jovencita que no veía a sus padres hacía 8 años, una cosa por el estilo. Y la gente viene, es absolutamente aleatorio, ¿no? Es una convocatoria abierta. Eh, Pasan esas cosas.
Sonia Cayuela dice, ya quiero que sea domingo. Marta Vieto responde, yo también. Yo también le agrego, yo también. Bueno, qué bueno, qué bueno. Estoy aprendiendo de esto que la verdad me parece súper interesante. Mariana, gracias por tu generosidad de responder a mis preguntas. Y yo, la verdad que sigo tengo muchas preguntas, pero me encantaría asistir en persona, pero el domingo ya vamos a tener la oportunidad de tenerte en este encuentro grupal, libre, abierto, gratuito. Así que las personas que están ahí se pueden sumar, bienvenidas sean. Nos encontramos el domingo a las 11 horas de Argentina y a las 9 horas de Perú. Y bueno, ahí pueden sacar sus cálculos, a las 3 p.m. de España. Vamos a publicar el enlace en nuestros canales. Acá en este video abajo lo vamos a poner. Se trata de llenar un formulario y ahí van a recibir sus datos de acceso. El tema es constelaciones con caballos. ¿Cómo te gustaría? Yo puedo ser, yo seguiría más, te lo digo ya, te seguiría más, pero ya Yo también, ¿eh? me freno. A ver, ¿cómo te gustaría cerrar este vivo compartiéndonos qué cosa, Mariana? Porque, no sé, te lo pregunto así. Sí, sí, yo creo que me gustaría contestarte que a mí me gusta mucho trabajar como médica, me gusta mucho trabajar como psicoterapeuta, eh, me divierto mucho por todo y a pesar de todo, pero cuando encontré a los caballos, que no deja de ser un pequeño recorte dentro de lo sistémico de la cantidad de sistemas enormes de vida que hay en este mundo, lo que encontré fue como una coherencia, esta cosa de decir, bueno, es como es una cuestión de integrar, de incluir, no de excluir. Al final, cuando incluimos, nos enriquecemos de una manera, me quedo sin palabras, porque en realidad a mí me pasa mucho que tantas veces me quedo sin palabras cuando los veo funcionar, y me siento, por un lado agradecida y por otro lado algo así como, si había llegado con un poquito de soberbia, me la barren de un colazo, y a veces creo que es esto, o sea, hay tanto para mirar si uno se toma el tiempo y se calla. Bueno, entonces, gracias. Yo estoy casi seguro que las personas por ahí también tienen sus preguntas. En el formulario también hay un espacio donde pueden escribir la pregunta que quisieran que Mariana conteste el domingo, así que ella la puede ir viendo durante esta semana mientras van rellenando el formulario. Y así que yo también te voy a hacer llegar la mía, así para el domingo tengo otras, así te la pones en la lista y verás a cuáles puede contestar. Marta Vieto dice, gracias a los dos, precioso encuentro, nos vemos el domingo. Ahí de Uruguay, y estamos ahí con la red de los tribulantes ahí esperándote, con Qué muchas bueno. ganas. Y yo con muchas ganas de estar, así que de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Excelente exposición, dice Lucero. Gracias a todos, gracias Mariana, nos vemos. Gracias, nos vemos, gracias, hasta luego, chau, chau.